Hay algo que muchos de nosotros hemos dicho, o al menos hemos pensado en nuestro interior cuando enfrentamos circunstancias difíciles de la vida. Y puede que tú también lo hayas dicho. Puede que lo hayas susurrado entre lágrimas, o simplemente lo hayas pensado en silencio cuando nadie estaba mirando. Y es esta frase tan familiar: Dios me está enviando pruebas. Necesitas entender esto claramente. Y quiero que escuches muy despacio, muy atentamente, porque lo que estoy a punto de decir puede cambiar la manera en que ves toda tu vida. Y es que Dios permite que las cosas sucedan en tu vida, pero Él no es quien crea tu dolor. Él no es quien envía aquello que te hace llorar, que te quita el sueño, que te deja tan cansado que ya no tienes fuerzas ni para orar. Todo lo que te causa sufrimiento, todo lo que te hace sentir que tu vida va por un camino equivocado, todo lo que te lleva a preguntarte por qué, cosas como perder el trabajo, enfermedades en la familia, relaciones rotas, sueños que no se cumplen. Todo eso no viene de un Dios amoroso, porque Dios nunca actúa en contra de su propia naturaleza, y su naturaleza es amor, es paz, es desear lo mejor para ti. Incluso cuando ahora mismo no puedes verlo, estamos viviendo en un mundo imperfecto, un mundo que ha sido herido por el pecado, un mundo donde el sufrimiento es una realidad que nadie puede evitar. Y la Biblia no oculta esto, sino que dice muy claramente que esta vida es como un viaje en el desierto, donde hay sol ardiente, hay sed, hay caminos largos donde no ves el final. Y precisamente en ese recorrido experimentarás cosas que no deseas. No porque Dios quiera que sufras, sino porque vivimos en un lugar que ya no es como era al principio. Pero ten cuidado con algo muy peligroso, y es que cuando estás en medio del dolor, hay una voz muy suave, muy sutil, no ruidosa, pero muy convincente, que empieza a susurrar en tu interior que Dios te ha olvidado, que ya no se preocupa por ti, que si realmente te amara no habría permitido que esto ocurriera. Y si no reconoces el origen de esa voz, empezarás a creer que Dios es la causa del dolor que estás viviendo. Pero la verdad no es así. El origen del sufrimiento no viene de Dios, sino de su enemigo, que no puede tocarlo a él, y por eso se vuelve a atacar lo que él más ama. Y tú eres precisamente a quien Dios ama. Tú eres el objetivo de ese ataque, no porque hayas hecho algo contra él, sino porque quiere herir el corazón de Dios a través de tu vida. Puede que nunca hayas pensado en esto de esa manera, pero imagina algo sencillo. Cuando alguien no puede derrotar a un padre, busca hacer daño a su hijo para hacer sufrir al padre. Y así es como el enemigo actúa en tu vida. No solo quiere que sufras, sino que quiere que pienses que Dios es la causa de ese sufrimiento. Porque si logra que te alejes de Dios, entonces habrá alcanzado su objetivo. Pero hay algo que el enemigo no puede hacer, y es que no puede destruir completamente tu vida si aún mantienes tu relación con Dios. Porque incluso si causa dolor, incluso si crea circunstancias que no puedes controlar, no puede impedir que Dios transforme todo eso en bien en tu vida. Y ese es el punto al que necesitas aferrarte, porque ahí es donde comienza la esperanza. En la Biblia hay una promesa muy poderosa, y quiero que la entiendas no de manera complicada, sino de la forma más simple posible, y es que todo lo que sucede en tu vida puede convertirse en bien si amas a Dios. No algunas cosas, no solo los días en que te sientes bien, sino todo.
incluso los días en que sientes que ya no tienes fuerzas para seguir. Pero presta atención, esta promesa no es para todos, sino para quienes aman a Dios. Y eso no significa que tengas que ser perfecto, no significa que nunca te equivoques, sino que en todo lo que atraviesas, eliges no apartarte de Él. Eliges creer que Él está ahí, incluso cuando no sientes su presencia. Amar a Dios no es una emoción que aparece solo cuando todo va bien, sino una decisión que se toma en los momentos más difíciles, cuando estás frente a dos opciones. Una es alejarte porque no entiendes, y la otra es permanecer aunque no tengas respuestas. Y cada vez que eliges quedarte, cada vez que eliges creer, estás abriendo un camino para que Dios actúe en tu vida de una manera que no puedes imaginar. Puede que ahora mismo pienses que eso suena bien, pero no cambia el hecho de que todavía estás sufriendo, de que todavía estás enfrentando cosas muy reales. Y tienes razón, eso no hace que el dolor desaparezca de inmediato, pero cambia la forma en que atraviesas ese dolor, porque hay una gran diferencia entre sufrir solo y sufrir sabiendo que hay alguien contigo, que toma tu mano, que camina contigo paso a paso. Piénsalo de la manera más simple: un niño cuando tiene que recibir una inyección llora, tiene miedo, no entiende por qué tiene que sufrir. Y si le preguntas en ese momento si sus padres están equivocados, probablemente dirá que sí, porque todo lo que siente es dolor, pero el padre sabe que sin esa inyección el niño no sanará. Y el padre no se queda lejos mirando, sino que está a su lado, tomándole la mano, para que no tenga que sufrir solo. Dios actúa de la misma manera en tu vida. Él no promete que nunca sentirás dolor, pero promete que nunca tendrás que atravesarlo solo. Y eso cambia el significado de todo, porque el dolor deja de ser una señal de abandono y se convierte en parte de un camino en el que estás siendo guiado. Estás siendo formado. Estás siendo preparado para algo mayor que hoy todavía no puedes ver. Tú solo ves una parte de la historia, solo ves el capítulo actual de tu vida, y desde esa perspectiva todo puede parecer un error, pero Dios no ve tu vida como momentos aislados. Él ve todo el recorrido, ve dónde comenzaste, dónde estás y hacia dónde vas. Y cuando pones tu fe en Él, estás eligiendo confiar en una visión más grande que la tuya. Eso no significa que entenderás todo de inmediato, pero sí significa que ya no necesitas entender para seguir adelante. Solo necesitas saber que Dios no se equivoca. Y si Él no se equivoca, entonces nada en tu vida es inútil. Ninguna lágrima se desperdicia. Ningún dolor carece de propósito. Y no hay circunstancia que Él no pueda transformar. Puede que hayas cometido errores. Puede que estés viviendo las consecuencias de decisiones pasadas. Pero eso no cancela el plan de Dios, porque su gracia es mayor que tus errores. Y Él puede tomar lo que tú crees que está arruinado, perdido, irreparable, y hacer algo nuevo, algo mejor. No porque lo merezcas, sino porque Él te ama. Por eso, si estás en una situación que no entiendes, si llevas en tu interior preguntas sin respuesta, si te sientes cansado de intentar encontrar sentido a lo que estás viviendo, lo único que quiero que conserves no es una explicación completa, sino una fe simple de que Dios no se equivoca, de que Él sigue obrando en tu vida y de que todo lo que estás atravesando
aunque hoy no lo veas, está siendo usado para llevarte hacia algo mejor. Y cuando empieces a creer eso, ya no verás tu vida como una serie de errores, sino como un camino guiado. Y en ese camino, incluso los tramos más difíciles ya no serán el final, sino que se convertirán en preparación para aquello que Dios ya tenía listo para ti antes de que tú mismo lo supieras, que tú mismo. Hay algo que muchas personas no dicen en voz alta, pero llevan dentro como una carga silenciosa. Y puede que tú también estés llevando eso ahora mismo. Y es la confusión que sientes cuando miras tu vida y no puedes entender por qué. Porque has intentado vivir bien, has orado, has confiado, has hecho todo lo que sabes que es correcto, pero tu vida aún así no ha estado libre de heridas, de pérdidas, de acontecimientos que nunca quisiste. Y entonces una pregunta muy real, muy humana empieza a formarse en tu interior. Una pregunta que tal vez no te atreves a decir en voz alta por miedo a pensar que te falta fe, pero sigue ahí, clara y persistente. Y es esta: si yo amo a Dios, si creo en Dios, si estoy intentando vivir correctamente, ¿por qué sigo sufriendo? ¿Por qué en mi vida siguen existiendo cosas que me hacen llorar, que me cansan, que me hacen sentir como si estuviera caminando en la oscuridad sin ver una salida? Necesitas entender esto claramente. Y quiero que escuches con todo tu corazón y no solo con tu razón. Y es que Dios nunca prometió que quienes lo aman nunca tendrían que sufrir. Él nunca dijo que si crees en Él tu vida se volverá fácil, sin lágrimas, sin pruebas, sin días en los que sientes que ya no tienes fuerzas para continuar. Lo que Dios prometió no fue una vida sin dolor, sino una presencia que no abandona. Él prometió que sin importar por lo que pases, sin importar cuán oscura sea tu situación, Él estará contigo, no desde lejos, no solo observando, sino justo en ese dolor, justo en esa situación, justo en esos momentos en los que te sientes más solo. Hay una diferencia muy grande entre dos cosas que muchas personas suelen confundir. Y es la diferencia entre no tener sufrimiento y no estar solo en el sufrimiento. Y mucha gente piensa que si Dios los ama, entonces Él debe quitar todo sufrimiento de sus vidas. Pero lo que Dios hace no es siempre quitar la situación, sino entrar en esa situación para que no tengas que enfrentarla solo. Piensa en esto de una manera muy simple, porque las cosas más profundas muchas veces son precisamente las más simples. Si tienes que pasar por un camino oscuro, solo, sin nadie a tu lado, sin nadie que te tome de la mano, sin nadie que te diga que todo va a estar bien, sentirás miedo, te sentirás perdido, sentirás que no puedes continuar. Pero si en ese mismo camino, en esa misma oscuridad, en esa misma situación, hay alguien caminando a tu lado, tomándote de la mano, diciéndote que sigas caminando, que está contigo, todo cambia por completo. No porque la oscuridad desaparezca, sino porque ya no estás allí solo. Eso es exactamente lo que Dios hace en tu vida. Él no siempre cambia la situación de inmediato, pero cambia la manera en que atraviesas esa situación con su presencia. Y cuando entiendes esto, empiezas a mirar el sufrimiento de otra manera, no como una señal de que Dios se ha alejado de ti, sino como un lugar en el que puedes experimentar su cercanía de una manera más profunda.
Hay personas que solo conocen a Dios cuando todo está bien, cuando la vida va sin problemas, cuando no ocurre nada grave. Pero hay personas que conocen a Dios en los momentos más difíciles de sus vidas, cuando ya no tienen nada a lo que aferrarse aparte de Él. Precisamente en esos momentos, su relación con Dios se vuelve real, se vuelve profunda, se vuelve imposible de reemplazar por cualquier otra cosa. Yo sé que cuando estás sufriendo, cuando estás cansado, cuando no entiendes, estas palabras pueden no ser fáciles de aceptar, porque no necesitas una explicación, necesitas un cambio. Quieres que tu situación sea diferente. Quieres que el dolor desaparezca. Quieres una respuesta clara. Y eso es completamente natural. No hay nada malo en desear eso. No hay nada malo en pedirle a Dios que cambie tu situación. Pero ten cuidado con una cosa. Y es que si solo buscas a Dios cuando Él cambia tu situación, puedes perderte lo que Él está haciendo en ti a través de esa situación. Porque hay cosas que Dios solo puede hacer en ti cuando atraviesas pruebas. Hay cosas que solo puedes aprender cuando ya no controlas todo. Hay fortalezas que solo se forman cuando tienes que enfrentar cosas que superan tus capacidades. El sufrimiento no es prueba de que Dios no te ama, sino que a veces es precisamente el lugar donde su amor se manifiesta de la manera más clara, no quitando toda dificultad, sino quedándose contigo en medio de la dificultad, no abandonándote cuando eres débil, no dándote la espalda cuando dudas, no dejando de amarte incluso cuando no lo entiendes. Puede que estés en una etapa en la que sientes que oras pero no hay respuesta, que buscas pero no encuentras, que llamas pero nadie responde. Y en esos momentos, lo más fácil es pensar que Dios ha guardado silencio, que ya no le importas, que se ha alejado de ti. Pero la verdad es que el silencio de Dios no significa su ausencia. Y que tú no lo veas actuar no significa que hay cosas que suceden en tu vida que solo entenderás cuando mires hacia atrás. No mientras las estás viviendo, sino después de haberlas atravesado. Cuando miras atrás y te das cuenta de que si no hubiera sido por eso, no te habrías convertido en la persona que eres hoy. No habrías aprendido las lecciones que necesitabas. No habrías crecido de la manera en que has crecido. Y es precisamente en esos momentos cuando empiezas a ver que lo que antes llamabas sufrimiento, en realidad se ha convertido en parte del camino que te llevó hacia algo mejor. Esto no hace que tu dolor sea más pequeño, pero sí hace que ese dolor tenga sentido. Y cuando el dolor tiene sentido, puedes soportarlo de una manera diferente. No con desesperación, sino con esperanza. No con resistencia, sino con confianza. No con la pregunta de ¿por qué me está pasando esto a mí?, sino con la pregunta de qué está haciendo Dios a través de esto en mi vida. Y cuando empiezas a hacerte esa pregunta, comienzas a cambiar. No porque tu situación haya cambiado, sino porque ha cambiado tu manera de verla. Y ese cambio abre un nuevo espacio en tu vida. Un espacio en el que ya no estás definido por lo que estás viviendo, sino por tu fe en aquel que te está guiando a través de todo eso. No necesitas ser más fuerte de inmediato. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas entenderlo todo para seguir caminando. Solo necesitas saber una cosa, y es que no estás solo, que Dios está allí, justo en tu situación, justo en tu dolor.
justo en tus preguntas que aún no tienen respuesta, y Él no te abandonará. Por eso, cuando enfrentes el sufrimiento, cuando te sientas cansado, cuando no entiendas lo que está sucediendo, no saques rápidamente la conclusión de que Dios se equivocó. No pienses demasiado pronto que Él te abandonó, sino recuerda que Él no prometió una vida sin dolor, pero sí prometió una presencia que no se aparta. Y esa presencia es lo que puede cambiarlo todo. No haciendo que tu camino se vuelva más fácil, sino haciendo posible que tú atravieses ese camino con una fuerza que no tendrías si estuvieras solo. Hay algo que cuando lo escuchas por primera vez puede que no te guste, puede que no quieras aceptarlo, pero si realmente lo entiendes, cambiará la manera en que ves todo lo que estás viviendo. Y es esto: no todo dolor es inútil, y no todo lo que incomoda es un error, porque hay cosas en esta vida que sin dolor nunca traerían sanidad. Necesitas entender esto, no como una teoría, sino a través de una imagen muy simple, una imagen que tal vez has vivido o has visto, y es la imagen de un niño que tiene que recibir una inyección. Imagina a un niño pequeño de unos 2 años que no entiende nada sobre la enfermedad, no entiende por qué tiene que ir al hospital, no entiende por qué hay personas extrañas vestidas de blanco que sostienen su brazo, y cuando la aguja se acerca, todo lo que siente es miedo y el dolor que está por venir. Y en ese momento, si miras sus ojos, verás pánico, verás lágrimas, verás cómo intenta evitarlo, cómo intenta escapar, porque para él eso no tiene ningún sentido más que hacerle daño. Ahora piensa en el Padre que está a su lado. Ese Padre sabe que esa inyección es necesaria. Ese Padre sabe que sin ella el niño no sanará. Ese Padre no quiere que su hijo sufra, pero sabe que hay dolores que no se pueden evitar si se quiere alcanzar la sanidad. Y por eso no le miente a su hijo, no le dice que no dolerá. Se inclina, mira a los ojos del niño y le dice algo muy real. Muy simple: te va a doler, pero estoy aquí contigo. Toma mi mano. El niño sigue llorando, el dolor sigue llegando, pero hay algo que cambia completamente su experiencia, y es que ya no estás solo. Necesitas entender esto, porque así es exactamente como Dios actúa en tu vida. Dios no dice que tu vida no dolerá. Dios no promete que nunca tendrás que enfrentar dificultades. Dios no oculta la realidad de que en un mundo herido como este habrá días en los que sentirás que ya no tienes fuerzas para continuar. Pero lo que Él dice es que no te abandonará, que estará allí, en medio de ese dolor, y que si quieres puedes tomar su mano. Hay muchas personas que entienden mal a Dios. Piensan que si Dios los ama, entonces debe quitar toda dificultad de sus vidas. Pero eso sería como un padre que se niega a permitir que su hijo reciba una inyección solo porque no quiere verlo llorar. Y si ese padre hiciera eso, el niño quizá no sentiría dolor en ese momento, pero las consecuencias después serían mucho mayores. Dios no actúa así, porque el amor verdadero no consiste en evitar todo dolor, sino en hacer lo mejor para quien se ama, incluso cuando eso incluye momentos difíciles, experiencias que no te gustan, situaciones que desearías que no existieran. Lo importante no es si sientes dolor o no, sino cómo atraviesas ese dolor y con quién. Hay una gran diferencia entre sufrir sin entender nada y sufrir
con la confianza de que esto tiene un propósito. Y esa diferencia no está en la situación, sino en la manera en que miras esa situación. Si piensas que tu dolor no tiene sentido, resistirás, te enojarás, sentirás que eres víctima de algo injusto y buscarás escapar a cualquier precio. Pero si crees que ese dolor tiene una razón, empezarás a soportarlo de otra manera. No porque te guste, sino porque confías en que te está llevando hacia algo mejor. Volvamos a la imagen del niño. Si ese niño pudiera entender que la inyección lo ayudará a sanar, si pudiera ver el resultado antes, quizás seguiría llorando, pero su miedo sería diferente, su actitud sería diferente, porque sabría que ese dolor no es el final, sino parte del proceso de sanidad. Tú y yo somos iguales. No somos muy diferentes de ese niño cuando enfrentamos cosas que no entendemos. Miramos nuestra situación actual y sacamos conclusiones basadas en lo que sentimos, pero no vemos el panorama completo. No sabemos qué se está formando dentro de nosotros a través de esas experiencias. Hay cosas que Dios quiere construir en ti que no pueden existir sin pruebas. Hay fuerzas que no se forman sin presión. Hay profundidades en la fe que no se alcanzan si solo vives en la comodidad. Y por eso hay momentos en los que Dios permite que pases por cosas que no entiendes, no para hacerte daño, sino para hacerte más fuerte, más profundo, más firme. Esto no significa que todo sufrimiento sea fácil. No significa que tengas que fingir que no te duele. Puedes llorar, puedes sentirte cansado, puedes decirle a Dios que no entiendes, pero nunca sueltes su mano, porque precisamente en los momentos en que te sientes más débil es cuando más lo necesitas. Y también cuando Él está más cerca de ti. Hay algo que necesitas guardar muy firme en tu corazón, y es que Dios nunca hace nada sin sentido. Y si Él permite que algo ocurra en tu vida, no es casualidad, no es un error, sino parte de un plan que aún no puedes ver completamente. Puede que estés en una situación que no entiendes, puede que estés atravesando algo que desearías que nunca hubiera ocurrido. Puede que sientas que estás atrapado en una situación sin salida, pero eso no significa que Dios esté equivocado. No significa que te haya olvidado. Solo significa que estás en una parte del camino cuyo final aún no puedes ver. Y si puedes hacer una sola cosa, solo una, es que en medio de esa situación, en medio de ese dolor, le digas a Dios: no entiendo, pero sigo confiando en ti, sigo tomando tu mano, sigo caminando contigo. Entonces empezarás a experimentar algo que no podrías tener si solo vivieras días fáciles. Y es una fe que no depende de las circunstancias, una paz que no viene de que todo esté bien, sino de saber que no estás solo. Y eso es lo que necesitas llevar contigo desde ahora. No una explicación completa de todo lo que estás viviendo, sino una imagen muy clara, muy simple. Cuando estás sufriendo, Dios no está lejos. Él está allí, extendiendo su mano y diciéndote que la tomes, porque no permitirá que atravieses eso solo. Hay un error muy común que muchas personas llevan consigo durante toda su vida sin darse cuenta. Y ese error no está en que no crean en Dios, sino en que lo entienden mal. Porque hay muchas personas que al enfrentar el sufrimiento han atribuido sin darse cuenta a Dios un papel que Él no tiene.
y es que piensan que Dios es quien ha creado aquello que les duele, que es Él quien ha enviado los acontecimientos que los hacen llorar, que los hacen perder, que hacen que su vida se desordene. Necesitas entender esto claramente. Y quiero que te detengas un momento para reflexionar seriamente sobre lo que estoy a punto de decir. Y es que Dios nunca es la fuente del sufrimiento, porque Él no puede actuar en contra de su propia naturaleza. Y su naturaleza es amor, es paz, es sanidad, es construcción, no destrucción, no hacer daño, no crear cosas que te hagan perder la esperanza. Si miras todo lo que te causa dolor, todo lo que te mantiene despierto por la noche, todo lo que te hace sentir que tu vida está cayendo en un lugar oscuro, te darás cuenta de que nada de eso refleja la naturaleza de un Dios amoroso. Porque el amor no causa dolor sin sentido. El amor no destruye lo que ha creado. El amor no quita para luego abandonar. Entonces surge una pregunta. Si Dios no es la fuente del sufrimiento, ¿de dónde viene el sufrimiento y por qué está tan presente en tu vida? La Biblia habla muy claramente de esto, pero no lo diré de forma complicada. Lo diré de la manera más simple posible para que puedas entenderlo. Y es que existe un enemigo, una entidad que se ha opuesto a Dios desde el principio, una entidad que no aceptó su autoridad y fue expulsada del cielo. Y desde entonces tiene un solo objetivo: destruir todo lo que Dios ama. Tú no hiciste nada contra Él. Tú no eres la causa de su existencia, pero te conviertes en su objetivo porque perteneces a Dios, porque eres objeto de un amor que Él no puede tocar directamente. Y por eso elige atacarte para dañar la relación entre tú y Dios. Lo más peligroso no es que cause sufrimiento, sino la manera en que te hace entender mal el origen de ese sufrimiento. Porque si logra hacerte creer que es Dios quien está detrás de lo que te duele, entonces no necesita hacer nada más. Porque tú mismo te alejarás de Él. Tú mismo perderás la fe. Tú mismo cerrarás la puerta que Dios está intentando abrir para ti. Mira de forma sencilla lo que ha ocurrido en la historia que quizá ya conoces, no para entrar en detalles, sino para entender algo muy claro sobre cómo actúa el enemigo. Intentó destruir a Jesús cuando aún era un niño, sembrando miedo y crueldad en el corazón de un rey. Esperó momentos de debilidad física para intentar engañarlo, y cuando no pudo vencerlo de ninguna manera, utilizó a los hombres para crucificarlo, pensando que esa sería su victoria final. Pero conoces el resultado. Sabes que la muerte no fue el final, que al tercer día Él resucitó. Y en ese momento el enemigo fracasó completamente en su intento de vencer a Dios. Y como no puede vencerlo, dirige su ataque hacia ti, hacia tu vida, hacia lo que amas. Porque es la única forma que le queda de continuar su lucha. Imagina algo simple: alguien que no puede vencer a un padre decide herir a su hijo, no porque el hijo haya hecho algo, sino porque sabe que el dolor del hijo afectará el corazón del padre, y así es como actúa el enemigo en tu vida. Crea circunstancias que te hacen sufrir, que te hacen perder, que te hacen sentir abandonado, con el objetivo final de hacer que te apartes de Dios. Pero esto es lo que debes sostener con firmeza. El enemigo puede causar sufrimiento, pero no tiene el poder de decidir el final de la historia. No tiene el poder de definir tu vida, y no puede impedir que Dios transforme lo que Él usa para destruirte en algo que te construya. Hay algo muy hermoso
en la forma en que Dios actúa. Y es que no necesita eliminar completamente todo lo malo para producir algo bueno. Puede tomar precisamente esas cosas malas y convertirlas en instrumentos para el bien. No porque Él las haya creado, sino porque su poder está por encima de ellas. Esto es como el fuego. El fuego puede destruir, puede quemar, puede hacer desaparecer lo débil, pero ese mismo fuego puede refinar el oro, hacerlo más puro, más fuerte, más valioso. Y la diferencia no está en el fuego, sino en la naturaleza de aquello que pasa por él. Necesitas entender que cuando atraviesas el sufrimiento, eso no significa que estás siendo destruido si perteneces a Dios, si mantienes tu relación con Él. Si no sueltas su mano, lo que estás viviendo no es el final, sino un proceso en el que lo débil será quitado y lo verdadero será revelado. Puede que sientas que estás siendo atacado por todos lados, como si todo estuviera en tu contra, como si nada saliera bien. Y en esos momentos, lo más fácil es pensar que Dios te ha dado la espalda, que ya no te protege. Pero recuerda que la presencia de pruebas no es evidencia de la ausencia de Dios, sino a veces una señal de que estás caminando por un camino que el enemigo no quiere que sigas. Hay una realidad que necesitas entender. Cuanto más quieras acercarte a Dios, cuanto más quieras vivir correctamente, cuanto más quieras buscarlo, más sentirás la oposición, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás en el camino correcto y el enemigo no quiere que continúes. Pero en lugar de temer eso, en lugar de retroceder, necesitas hacer lo contrario. Necesitas aferrarte más, mantenerte firme, confiar más, porque precisamente en esos momentos tu fe está siendo formada, está siendo probada, se está volviendo más real, más profunda, más fuerte. Puedes llorar, puedes sentirte cansado, puedes decirle a Dios que no entiendes, pero nunca te alejes de Él, porque eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Y cuando eliges permanecer, cuando eliges confiar, cuando eliges tomar la mano de Dios, aunque no tengas todas las respuestas, estás venciendo no con tus fuerzas, sino al permanecer en su presencia. Y cuando miras todo esto, empiezas a ver algo muy claro. Dios nunca se equivoca, ni en la manera en que te ama, ni en la manera en que te guía, ni en la manera en que permite que sucedan las cosas en tu vida. Porque incluso aquello que el enemigo usa contra ti, Dios puede usarlo para edificarse, para hacerte más fuerte, para acercarte más a Él. Por eso, si hoy estás en una situación que no entiendes, si sientes que estás siendo probado más allá de tus fuerzas, si te preguntas por qué todo esto está ocurriendo, detente y recuerda algo muy importante. El origen del sufrimiento no es Dios, y el destino final de tu vida no está en manos del enemigo, sino en manos de un Dios amoroso que puede transformar todo en bien para aquellos que lo aman. Hay una pregunta que tarde o temprano tendrás que enfrentar. Una pregunta que ninguno de nosotros puede evitar si realmente pensamos en nuestra vida de manera seria. Y es esta: si Dios me ama, si Él tiene poder, si Él ve todo, ¿por qué no detiene las cosas malas que suceden en mi vida? ¿Por qué no interviene cuando estoy sufriendo? ¿Por qué no detiene aquello que Él perfectamente podría detener? Necesitas entender esto claramente.
Y quiero que escuches no para encontrar una respuesta fácil, sino para empezar a mirar este tema de una manera más profunda. Porque esta no es una pregunta simple. Y si buscas una respuesta simple, puedes decepcionarte. Pero si abres tu corazón para entender, encontrarás algo más valioso que una respuesta. Y es una fe firme. Dios puede detener todo sufrimiento. Eso es cierto. No hay nada fuera de su capacidad. No hay circunstancia que Él no pueda cambiar en un instante. Y precisamente por eso esta pregunta se vuelve más difícil, porque sabemos que Él puede, pero hay momentos en los que no lo hace. Y es ahí donde muchas personas empiezan a dudar. Muchas personas comienzan a cuestionar su amor. Muchas personas empiezan a pensar que si Él no interviene, tal vez no le importa, tal vez no ama realmente como creían. Pero detente un momento y piensa de otra manera, porque hay una gran diferencia entre no tener poder y tener poder, pero elegir no actuar de la forma que tú esperas. Y esa diferencia no está en la capacidad de Dios, sino en su propósito. Imagina a un padre viendo a su hijo aprender a caminar. El niño se tambalea, cae, se levanta y vuelve a caer. Y el padre podría cargarlo, podría evitar que se caiga, podría hacer que ese proceso fuera más fácil. Pero si lo hiciera, el niño nunca aprendería a caminar por sí mismo. Hay momentos en los que el padre está allí, viendo cómo su hijo cae y no lo detiene, no porque no lo ame, sino porque sabe que ese proceso es necesario, que hay cosas que el niño solo puede aprender a través de la experiencia, a través de las caídas, a través de levantarse por sí mismo. Dios actúa de la misma manera en tu vida. No todo lo que Él permite es lo que Él desea, pero hay cosas que Él permite porque ve un panorama más grande, un resultado que tú aún no ves, una persona en la que puedes convertirte si atraviesas esas situaciones. Esto no significa que Dios esté lejos observando tu dolor, no significa que no le importe lo que estás viviendo, sino que está obrando de una manera que aún no comprendes, una manera que no siempre consiste en quitar la situación, sino en transformarte a través de ella. Hay algo muy importante que necesitas sostener, y es que el objetivo de Dios en tu vida no es solo hacerte feliz en el momento, sino hacerte completo, fuerte, firme. Y hay cosas que solo se logran a través de procesos que no eliges, a través de circunstancias que no deseas. Si Dios eliminara toda dificultad de tu vida, si no permitiera nada que te hiciera sufrir, tal vez nunca crecerías, tal vez nunca aprenderías la paciencia, tal vez nunca entenderías la compasión, tal vez nunca reconocerías cuánto lo necesitas. Hay personas que solo buscan a Dios cuando todo se derrumba, no porque quieran sufrir, sino porque en esos momentos se dan cuenta de que no pueden controlarlo todo, de que necesitan algo más grande que ellos mismos. Y es precisamente en esos momentos cuando encuentran a Dios de una manera que nunca antes habían experimentado. Eso no significa que Dios cree las circunstancias para obligarte a acercarte a Él, sino que en un mundo herido, Él utiliza incluso las dificultades para acercarte más a Él, para que entiendas que no estás solo, que no tienes que cargar con todo por tu cuenta, que hay alguien dispuesto a entrar en tu vida si abres tu corazón. Puede que estés en una situación en la que has orado mucho, has pedido a Dios que cambie las cosas, has esperado un milagro,
pero no ha sucedido. Y empiezas a sentirte cansado, empiezas a preguntarte si alguien está escuchando, si alguien se preocupa, si tus oraciones llegan a algún lugar. Recuerda esto, el retraso no es rechazo y el silencio no es ausencia, porque hay cosas que Dios está haciendo que no ves. Hay procesos en marcha que no percibes y si te rindes demasiado pronto, podrías no llegar a ver el resultado que Él ha preparado para ti. Hay momentos en los que Dios coloca un escudo de protección alrededor de ti y tú no lo sabes. Hay peligros de los que has sido protegido sin darte cuenta. Y también hay momentos en los que no coloca ese escudo de la manera en que tú esperas. No porque no pueda, sino porque tiene otro propósito. Un propósito que tal vez solo entenderás cuando mires hacia atrás o incluso cuando todo haya terminado. Eso requiere algo muy difícil confiar cuando no entiendes, seguir caminando cuando no ves, mantener la fe cuando no tienes respuestas. Y eso es la verdadera fe. No creer cuando todo está claro, sino creer cuando todo es incierto. No necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante. No necesitas entender cada detalle del plan para creer que hay un plan. Solo necesitas saber que Dios no se equivoca, que Él te ama y que lo que estás viviendo no está fuera de su control. Puede que hoy no veas el bien en tu situación. Puede que no veas el propósito de tu dolor. Puede que aún estés en medio del camino sin ver el final. Pero eso no significa que no haya propósito. No significa que no haya resultado. Solo significa que aún no has llegado al punto desde el cual puedes verlo. Y cuando llegues a ese punto, cuando mires hacia atrás, puede que te des cuenta de que sin lo que has vivido, no estarías donde estás. No serías quien eres. No tendrías lo que hoy puedes ver como valioso. Esto no hace que tu dolor sea menor, pero le da sentido. Y cuando el dolor tiene sentido, puedes seguir adelante. No porque seas más fuerte, sino porque confías en aquel que te está guiando a través de ello. Por eso, cuando te preguntes por qué Dios no detiene esto, por qué no interviene, ¿por qué no hace las cosas diferentes? Recuerda que la pregunta no es si Dios puede o no, sino qué está haciendo a través de ello. Y cuando empiezas a cambiar tu pregunta de por qué a para qué, comienzas a entrar en una nueva profundidad de fe. Un lugar donde ya no estás atrapado en la confusión, sino donde empiezas a encontrar significado y en ese camino poco a poco comenzarás a darte cuenta de que Dios nunca se equivoca, no porque todo ocurra como tú quieres, sino porque Él siempre guía todo hacia un buen resultado para quienes lo aman. Incluso cuando el camino para llegar allí no siempre es fácil. Hay una imagen muy simple, pero si realmente la entiendes, cambiará la manera en que ves todo el sufrimiento en tu vida. Y es la imagen del fuego, porque el fuego tiene una característica muy clara que todos conocen, y es que puede destruir, pero al mismo tiempo puede purificar. Y la diferencia no está en el fuego, sino en aquello que pasa por el fuego. ¿Necesitas entender esto claramente? Porque cuando miras tu vida, puede que estés viendo fuego, puede que estés viendo circunstancias que te duelen, que te hacen sentir como si estuvieras siendo quemado, como si todo estuviera más allá de lo que puedes soportar. Y tu reacción natural es querer escapar, querer evitarlo, querer pedirle a Dios que quite eso lo más pronto posible. Pero detente un momento y piensa de otra manera.
porque ese mismo fuego, si colocas en él un trozo de madera seca, se quemará y se convertirá en ceniza. Pero si colocas oro, el oro no se destruye, el oro no desaparece, sino que se vuelve más puro, más fuerte, más valioso, porque el fuego no puede destruir la naturaleza del oro. Solo elimina lo que no es oro. La pregunta no es por qué hay fuego, sino qué eres tú cuando pasas por ese fuego. Puedes mirar lo que estás viviendo y pensar que te está destruyendo, que te está debilitando, que te está quitando lo que tienes, pero puede que no sea destrucción, sino un proceso en el que lo que no es verdadero, lo que no es firme, lo que no es necesario, está siendo quitado para que lo verdadero, lo fuerte y lo valioso sea revelado. Hay cosas en tu vida que sin presión nunca descubrirías. Hay capacidades en ti que sin pruebas nunca conocerías. Hay profundidades en la fe que sin sufrimiento nunca alcanzarías. Piensa en algo muy conocido. Cuando haces ejercicio, cuando quieres que tu cuerpo sea más fuerte, más saludable, tienes que ponerlo en una condición incómoda. Tienes que estirarlo, tienes que soportar dolor, tienes que ir más allá de tus límites. Y en ese proceso, tu cuerpo no se destruye, sino que se construye, se desarrolla si permaneces solo en la comodidad. Si evitas toda dificultad, no crecerás, no te volverás más fuerte, no cambiarás. Y eso también es cierto en tu vida espiritual, porque la fe no se forma en los días fáciles, sino en los días en los que no entiendes, pero sigues creyendo. En los días en los que estás cansado, pero continúas. En los días en los que no ves, pero sigues caminando. Esto no significa que el sufrimiento sea bueno en sí mismo, porque el sufrimiento no viene de Dios. El sufrimiento es resultado de un mundo imperfecto. Es consecuencia del pecado. Es una herramienta que el enemigo usa para atacarte, pero lo que marca la diferencia es cómo Dios usa esas mismas cosas para hacer el bien en tu vida. Dios no crea el fuego, pero puede usar el fuego para purificarte. Dios no crea el sufrimiento, pero puede usar el sufrimiento para hacerte crecer. Dios no crea las pruebas, pero puede usar las pruebas para hacerte más firme. Y ahí es donde su gracia se muestra de la manera más clara, no quitando todo lo malo, sino transformando lo malo en instrumentos para hacer el bien. Puede que estés en una etapa en la que sientes que ya no eres el mismo, como si aquello en lo que antes confiabas ya no fuera firme, como si lo que creías estuviera siendo sacudido, y eso te asusta, te confunde, te hace preguntarte si estás perdiendo algo, pero puede que no estés perdiendo, sino siendo purificado. Puede que lo que está siendo quitado no sea lo esencial, sino lo que cubría lo esencial. Puede que no estés siendo destruido, sino moldeado de una manera que nunca habías experimentado. Hay algo muy importante que necesitas recordar, y es que el enemigo no tiene el poder de hacerte sufrir para siempre. Puede atacar, puede crear circunstancias, pero no tiene el poder de decidir el final. Y si te mantienes firme en la fe, si no sueltas a Dios, si continúas caminando con Él, entonces lo que Él usa contra ti se convertirá en aquello que Dios usará para edificarte. No necesitas fingir que no te duele,
No necesitas decir que todo está bien cuando no lo está. Puedes llorar, puedes admitir que estás cansado, que no entiendes, que te sientes débil, pero no te quedes ahí. No permitas que el dolor te defina. Deja que sea parte del proceso en el que estás siendo transformado. Hay personas que atraviesan el sufrimiento y se vuelven amargadas, y hay otras que atraviesan el mismo sufrimiento y se vuelven profundas, fuertes y llenas de compasión. Y la diferencia no está en la situación, sino en cómo responden, en si permiten que Dios obre en ellas o no. Puedes elegir cerrar tu corazón, puedes elegir alejarte, puedes elegir dejar que el dolor te endurezca, o puedes elegir abrirte, confiar, permitir que Dios use lo que estás viviendo para hacer algo bueno en ti. Y cuando eliges eso, comenzarás a ver un cambio, no necesariamente de inmediato en la situación, sino en ti mismo, en la manera en que ves, en la manera en que sientes, en la manera en que caminas, y te darás cuenta de que ya no eres la misma persona, no porque hayas perdido algo, sino porque has crecido. Lo que estás viviendo no es inútil, no es un error, no es un castigo, sino parte de un proceso en el que Dios está obrando, está purificando, está preparándote para algo mayor, algo que hoy no puedes ver, pero que se hará claro si continúas caminando. Por eso, cuando sientas que estás en el fuego, cuando sientas que estás siendo probado más allá de tus fuerzas, recuerda que el fuego no solo destruye, también purifica. Y si perteneces a Dios, si mantienes tu relación con Él, si no sueltas su mano, entonces lo que estás viviendo no es el final, sino un proceso que te lleva al crecimiento. Y en ese proceso, poco a poco entenderás que Dios nunca se equivoca, no porque ya no haya dolor, sino porque empiezas a ver que ese dolor no es inútil, que está haciendo algo en ti que no podría lograrse de ninguna otra manera. Estaba allí en el funeral de su hija, con el corazón roto, con un dolor que no se puede describir con palabras, y no guardó silencio. No aceptó, se rebeló, se enfrentó a la iglesia, hizo preguntas, expresó su enojo, porque desde su perspectiva lo que había ocurrido no podía ser correcto. Puedes entenderlo, porque si te pones en su lugar, tal vez reaccionarías igual, tal vez también preguntarías por qué. Tal vez también sentirías que has sido traicionado, que tu fe no fue respondida, pero la historia no termina ahí. En ese mismo momento, cuando el dolor estaba en su punto más alto, cuando todo parecía no tener sentido, un amigo de la joven se acercó al padre, no para discutir, no para dar una explicación compleja, sino para hablar de algo simple. Algo que quizá él ya había escuchado, pero nunca había comprendido realmente, y era la esperanza. No la esperanza de que su hija volviera a la vida en ese instante, no la esperanza de que todo regresara como antes, sino la esperanza en una promesa, que los que mueren en Dios no han llegado al final, que un día serán resucitados. Que la muerte no es el punto final de la historia. El padre escuchó, no con un corazón dispuesto, sino con un corazón roto. Pero en ese estado, algo empezó a ocurrir, no de inmediato, no como un cambio repentino, sino como un proceso en el que el dolor no desapareció, pero comenzó
a tener un significado diferente. Empezó a mirar la vida de su hija, no solo en su último momento, sino en todo su camino. Empezó a ver que, aunque había perdido mucho al seguir a Dios, había vivido con una fe real, una fe que él no podía negar. Y esa fe la había llevado a un lugar que él no comprendía, pero que empezó a querer comprender, y entonces tomó una decisión, no porque el dolor hubiera desaparecido, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque no quería que ese dolor fuera el final de la historia. Quería que fuera una puerta que lo llevara al lugar al que su hija había ido antes. Entregó su vida a Dios, y no solo él, sino toda la familia. Aquellos que se habían opuesto, aquellos que se habían alejado, ahora estaban frente a una elección y eligieron caminar por el camino que la joven había seguido. No porque entendieran todo, sino porque habían visto algo verdadero a través de su vida y su muerte. Si miras esta historia solo desde fuera, puedes decir que es una tragedia, y es cierto, es una tragedia. Nadie puede negar el dolor. Nadie puede decir que fue fácil. Nadie puede decir que fue algo bueno en sí mismo. Pero si miras más profundamente, verás que incluso en algo tan doloroso, Dios no se equivoca. No porque Él quisiera que ocurriera, sino porque puede tomar eso mismo y convertirlo en una puerta para la salvación de toda una familia. Esto no hace que la muerte sea algo bueno, pero muestra que la muerte no tiene la última palabra. Esto no hace que el dolor sea menor, pero muestra que el dolor no es inútil. Esto no explica todo, pero te muestra que incluso cuando no entiendes, Dios sigue obrando, sigue guiando, sigue transformando lo que tú crees que es un final en un comienzo. Puede que estés en una situación en la que no ves nada bueno. Puede que estés pasando por algo que no puedes imaginar que traiga otra cosa que dolor. Pero esta historia te recuerda que no ves todo el cuadro, que hay cosas ocurriendo que aún no percibes, que hay resultados que todavía no ves. Y lo importante no es que entiendas todo, sino que no cierres la puerta antes de que la historia termine. Porque si te detienes en medio, si decides que esto no tiene sentido, podrías perder lo que Dios está preparando al otro lado del dolor. Dios nunca se equivoca, no porque todo lo que sucede sea bueno, sino porque Él puede convertir todo en bien para aquellos que lo aman. Incluso cuando el camino hacia eso pasa por lugares a los que no quieres ir, por experiencias que nunca elegirías. Y si hoy estás sufriendo, si estás perdiendo algo, si te preguntas por qué, recuerda que tu historia no ha terminado, que lo que ves no es todo, y que hay alguien que está obrando en tu vida de una manera que quizá no entiendes ahora. Pero un día mirarás atrás y verás que Él nunca se equivocó. Hay historias que no vienen para responder todas tus preguntas, sino para tocar un lugar muy profundo dentro de ti. Un lugar donde la razón no puede explicar, pero el corazón sí puede comprender. Y la historia que quiero compartir contigo en esta parte es una de esas. Una historia que no comienza con alegría, sino con un diagnóstico que nadie desea recibir. Un diagnóstico que cambió completamente la vida de una persona. Es la historia de un hombre, un médico, alguien que había dedicado su vida a sanar a otros, alguien que había ayudado a muchas personas, que había traído esperanza a muchas familias, un hombre de fe, un hombre entregado, alguien que, visto desde afuera, parecía tener una vida protegida, cuidada, resguardada.
Pero un día recibió una noticia que nadie quiere escuchar: cáncer de pulmón. Y lo que hacía esa noticia aún más difícil de aceptar era que él nunca había fumado. Había vivido una vida disciplinada, una vida cuidadosa, una vida que, según la lógica humana, no merecía ese resultado. Si te pones en su lugar, puedes entender su primera reacción. Se enojó. No fue una decepción ligera, sino una ira real, una rebelión interna, una pregunta que surgió en su corazón, una pregunta que quizá tú también has hecho en tus propias circunstancias. Y es esta: ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué tengo que atravesar esto? ¿Por qué Dios permite que esto suceda? Él no fingió estar bien, no ocultó sus emociones, enfrentó ese dolor con sinceridad y durante un tiempo perdió la paz, perdió la seguridad, sintió que el fundamento que había construido se estaba sacudiendo, que aquello en lo que había creído ya no se sostenía. Puedes entenderlo, porque hay momentos en la vida en los que lo que sucede es tan grande, tan inesperado, tan injusto según nuestra forma de entender, que la fe no desaparece, pero es probada, es llevada a un lugar donde debemos enfrentarnos a nosotros mismos, a lo que realmente creemos, no con palabras, sino con nuestras reacciones. Pero la historia no termina en esa ira. Hubo un momento que no vino de afuera, sino de adentro, en el que comenzó a darse cuenta de algo que antes no había visto, algo que no estaba directamente relacionado con la enfermedad en su cuerpo, sino con algo más profundo, algo que él llamó la enfermedad del alma. Se dio cuenta de que lo que más le dolía no era solo la enfermedad física, sino la falta de entendimiento, la confusión, la ira, la distancia que eso había creado entre él y Dios. Y en esa toma de conciencia empezó a ver todo de una manera diferente. Comenzó a orar, pero no para pedir sanidad física inmediata, sino para pedir sanidad del alma, para pedir comprensión, para pedir paz, para pedir algo que no dependiera del resultado de su enfermedad. Y lo que ocurrió no fue un milagro como muchos esperan. La enfermedad no desapareció de inmediato, su cuerpo no volvió a la normalidad, las circunstancias externas no cambiaron de una manera visible. Pero algo sí cambió dentro de él. La ira comenzó a desaparecer. El miedo a la muerte dejó de dominarlo como antes. Una paz comenzó a surgir, no porque la situación no hubiera mejorado, sino porque su relación con Dios había sido sanada. Comenzó a ver la muerte no como el enemigo final, sino como una puerta, no como un final, sino como una transición, no como una pérdida total, sino como parte de un camino más grande. Y en ese estado dijo algo muy simple pero muy profundo. Dijo que había sido sanado, no de la manera en que muchos piensan, no porque su cuerpo hubiera sido curado, sino porque su alma había encontrado paz. Y luego falleció. Si miras esta historia solo desde afuera, podrías decir que es un fracaso, que oró pero no fue sanado, que creyó pero murió, que no tiene sentido. Pero si miras más profundamente, verás algo distinto. Verás que aunque su cuerpo no fue sanado, su alma sí lo fue. Y eso cambió la manera en que vivió sus últimos días. No en miedo, no en ira, sino en paz. Necesitas entender esto.
porque muchas veces definimos la sanidad de manera muy limitada. Pensamos que si la situación cambia, si la enfermedad desaparece, si el problema se resuelve, entonces hay sanidad. Pero existe una sanidad más profunda, una sanidad que no depende de las circunstancias, una sanidad que ocurre dentro de ti, donde encuentras paz incluso cuando todo afuera no es perfecto. Esto no significa que Dios no se preocupe por tu cuerpo, no significa que no quiera sanarte, sino que su propósito no termina en cambiar las circunstancias, sino que va más allá, más profundo, hasta el lugar donde todo comienza, hasta tu alma. Hay personas que son sanadas físicamente, pero siguen viviendo con miedo, con ansiedad, con distancia de Dios. Y hay otras que no son sanadas como esperaban, pero encuentran una paz que nada puede quitar. Y cuando entiendes esto, empiezas a ver que Dios nunca se equivoca, no porque siempre haga lo que tú esperas, sino porque siempre hace lo que realmente necesitas. Puede que estés orando por algo específico, puede que estés pidiendo que Dios cambie una situación, puede que estés esperando un milagro, y eso está bien. Puedes seguir orando, puedes seguir creyendo, pero al mismo tiempo, abre tu corazón para recibir lo que Dios está haciendo dentro de ti, porque puede ser más importante que lo que estás pidiendo. Puede que hoy no veas cambios externos, pero si dentro de ti algo empieza a cambiar, si comienzas a tener una paz que nunca habías tenido, si empiezas a ver las cosas de otra manera, si comienzas a sentirte más cerca de Dios, eso no es algo pequeño, eso es un milagro en su forma más profunda. Y en ese camino, poco a poco entenderás que Dios nunca comete errores. No porque todo ocurra según tus planes, sino porque Él guía todo según un plan mayor, un plan que no solo se preocupa por lo que te sucede, sino por la persona en la que te estás convirtiendo. Hay etapas en la vida que, si las miras mientras las estás atravesando, pensarás que has tomado el camino equivocado, que todo se está desviando hacia una dirección que nunca elegiste, que lo que estás viviendo no tiene ningún sentido más que agotarte. Pero hay una verdad que solo puedes entender cuando ya has pasado por esos caminos. Y es que hay caminos que no están diseñados para hacerte sentir cómodo, sino para prepararte. Necesitas entender esto claramente, porque si no lo haces, interpretarás mal lo que está ocurriendo en tu vida. Mirarás las dificultades y pensarás que son señales de fracaso. Mirarás los cambios y pensarás que son pérdidas. Mirarás lo que no deseas y pensarás que son errores. Pero puede que aquello que estás llamando error sea en realidad parte de una preparación. Hubo una etapa en mi vida en la que yo no entendía esto. Estaba en un lugar que muchos considerarían éxito. Era pastor en una iglesia grande. Tenía estabilidad. Tenía una posición. Tenía cosas que muchos desean. Y si mirabas desde afuera, dirías que estaba en el lugar correcto, que debía quedarme allí, que ese era mi sitio. Pero entonces algo ocurrió. No fue un evento repentino, no fue un colapso, sino un cambio, un llamado, una nueva dirección que no esperaba, un camino que me sacó de esa estabilidad, de lo conocido, de lo que yo pensaba que era mi plan. Y ese camino no me llevó a algo más fácil, me llevó a la selva del Perú, un lugar sin las comodidades a las que estaba acostumbrado.
un lugar con condiciones difíciles, un lugar donde cada día era un desafío, un lugar donde tuve que aprender de nuevo cómo vivir, cómo servir, cómo confiar de una manera completamente distinta. Si me hubieras preguntado en ese momento si lo entendía, la respuesta habría sido no. Si me hubieras preguntado si lo quería, la respuesta también habría sido no. Si me hubieras preguntado si pensaba que era algo bueno, no habría podido responder, porque todo lo que veía en ese momento era pérdida, dificultad, incertidumbre. Pero hubo algo que elegí, no porque fuera fuerte, sino porque no sabía qué más hacer, y fue seguir caminando con Dios. No porque entendiera, sino porque confiaba, no porque viera con claridad, sino porque no quería alejarme de Él. Y precisamente en esos años, en esas circunstancias que no elegí, en esos días de cansancio, en esos momentos en los que no sabía hacia dónde iba, algo empezó a suceder, no primero afuera, sino dentro de mí. Dios comenzó a obrar en mí. Cosas que antes no veía comenzaron a salir a la luz. Debilidades que no reconocía comenzaron a enfrentarse. Aquello en lo que me apoyaba dejó de ser firme, y en ese proceso empecé a cambiar, no de inmediato, no de manera fácil, pero paso a paso. Hubo cosas que aprendí en la selva que nunca habría aprendido en una gran iglesia. Lecciones que solo podía entender cuando ya no tenía el control. Profundidades en mi relación con Dios a las que solo podía llegar cuando no tenía nada más a lo que aferrarme fuera de Él. Si miras desde el inicio, parecería un retroceso, pero si miras desde el final, verás que fue una preparación. Hay una gran diferencia entre un soldado y un general, no en que uno no haya pasado por batallas, sino en que uno ha sido formado a través de muchas batallas. Nadie se convierte en general permaneciendo en la comodidad, nadie madura evitando todas las dificultades. Y eso también es verdad para ti. Puede que estés en una etapa en la que sientes que estás siendo sacado de lo conocido. Puede que estés atravesando un cambio que no elegiste. Puede que estés enfrentando una situación que no entiendes. Y en medio de todo eso, puedes pensar que estás perdiendo. Pero puede que no estés perdiendo. Puede que estés siendo preparado. Dios nunca se equivoca. No porque todo lo que permite sea fácil, sino porque todo lo que permite tiene un propósito. No has sido llamado a vivir solo una vida común. Has sido llamado a convertirte en alguien que aún no alcanzas a ver. Y para llegar a ser esa persona, hay procesos que no puedes evitar. Hay caminos que tienes que recorrer. Hay lecciones que necesitas aprender. Eso no significa que Dios te esté castigando. Eso no significa que te haya abandonado. Significa que te está preparando. Puede que hoy no lo veas. Puede que aún estés en medio del proceso. Puede que todavía te sientas cansado. Pero no te detengas en medio del camino. No saques conclusiones demasiado pronto. No pienses que tu historia ha terminado cuando solo estás en la mitad del recorrido. Porque si continúas, si no sueltas la mano de Dios, si sigues caminando, aunque no entiendas, un día mirarás atrás y verás que nada fue en vano, que nada fue un error, que incluso aquello que más querías evitar fue lo que mejor te preparó. Y en ese momento entenderás algo que hoy quizá no comprendes, que Dios nunca comete errores, ni en la manera en que te guía, ni en la manera en que permite que sucedan las cosas, ni en la manera en que te lleva por caminos que no elegiste, porque Él ve lo que tú aún no ves. Él sabe lo que tú aún no sabes.
Hay momentos en la vida de cada persona en los que ya no necesitas más explicaciones. Ya no necesitas más teorías para entender por qué las cosas sucedieron así. Porque después de todo lo que has pasado, después de todo lo que has soportado, después de tantas veces que preguntaste por qué sin recibir respuesta, comienzas a darte cuenta de algo simple, pero más poderoso que cualquier explicación. Y es que sigues aquí, sigues respirando, sigues caminando, y tu historia aún no ha terminado. Necesitas entender esto claramente, porque puede que hayas comenzado este camino con una pregunta muy específica, una pregunta que llevabas dentro, una pregunta para la que querías una respuesta inmediata, y es esta: ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? ¿Por qué no lo detuvo? ¿Por qué mi vida tuvo que pasar por cosas así? Pero en este punto puede que empieces a ver que esa pregunta ya no es la misma que al principio. No porque tengas todas las respuestas, sino porque has visto algo más profundo que la respuesta. Has comenzado a entender que la cuestión no es solo por qué sucedió esto, sino qué está haciendo esto en mi vida. Y cuando la pregunta cambia, tú también empiezas a cambiar. Ya no ves tu vida como una serie de eventos aleatorios. Ya no ves lo que has vivido como errores. Ya no piensas que todo está en tu contra, sino que empiezas a ver que hay un flujo, una dirección, una mano invisible que te está guiando a través de lo que no entiendes. Eso no hace que el dolor desaparezca. Eso no cambia tu pasado. Eso no hace que lo que perdiste regrese, pero te cambia a ti. Y cuando tú cambias, la manera en que ves todo también cambia. Empiezas a entender que Dios nunca se equivoca, no porque todo lo que sucede sea bueno, sino porque Él puede transformar todo en bien. No porque nunca sientas dolor, sino porque ese dolor no es inútil. No porque siempre entiendas, sino porque aprendes a confiar incluso cuando no entiendes. Puede que aún tengas preguntas, puede que aún tengas momentos en los que te sientas débil, puede que aún haya días en los que no sepas qué hacer, pero ya no estás en el mismo lugar donde empezaste. Has avanzado, has aprendido algo, has visto algo, y eso es suficiente para continuar. No porque seas más fuerte, sino porque sabes que no estás solo. Hay algo muy importante que quiero que lleves contigo después de todo lo que hemos dicho, y es que no necesitas esperar a que todo sea perfecto para confiar. No necesitas esperar a entenderlo todo para seguir caminando. No necesitas tener todas las respuestas para continuar. Solo necesitas una cosa, y es una decisión de creer que Dios no se equivoca, una decisión de creer que tu vida no es un error, una decisión de creer que lo que estás viviendo no es inútil, una decisión de creer que aunque no veas, Él sigue obrando. Y esa decisión no es una sola vez, es cada día, cada vez que te despiertas, cada vez que enfrentas una situación difícil, cada vez que te sientes cansado, cada vez que no entiendes, vuelves a elegir creer, vuelves a elegir seguir, vuelves a elegir no soltar. Y en esas pequeñas decisiones, tu vida comienza a cambiar. No de una manera ruidosa, sino de una manera profunda. Te vuelves más firme, te vuelves más tranquilo, te vuelves más fuerte de una manera que no depende de las circunstancias. Y entonces, un día, puede que no hoy, puede que no mañana, pero algún día mirarás hacia atrás, mirarás todo lo que has atravesado, mirarás los días en los que lloraste, mirarás los momentos en los que pensaste que no podías continuar, y verás algo que hoy todavía no ves.
verás que nada fue en vano, verás que nada fue desperdiciado, verás que incluso lo más doloroso contribuyó a formar la persona que eres hoy. Y en ese momento ya no preguntarás por qué, dirás gracias, no porque te haya gustado lo que pasó, sino porque entiendes lo que hizo en ti. Y ese es el lugar donde realmente comprendes que Dios nunca se equivoca, no en la manera en que te ama, no en la manera en que te guía, no en la manera en que permite que las cosas sucedan, porque en todo eso Él es fiel, Él está presente, Él está obrando, incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo entiendes, incluso cuando estás cansado. Por eso, si estás escuchando estas palabras en un momento de silencio, tal vez antes de dormir, tal vez en un momento en el que necesitas algo a lo que aferrarte, quiero que hagas algo muy simple. No intentes entenderlo todo, no intentes resolver todo ahora mismo, solo detente, respira profundamente y dile a Dios con tus propias palabras, sin necesidad de perfección, sin preparación, solo con sinceridad. Di que no entiendes, pero que confías en Él, que no ves, pero que confías en Él, que estás cansado, pero que eliges no alejarte de Él. Y en ese momento, algo sucederá, no afuera, sino dentro. Una paz, una quietud, una sensación de que no estás solo. Y ahí es donde el verdadero camino comienza, no cuando tienes todas las respuestas, sino cuando eliges confiar sin tenerlas. Y si estas palabras te han tocado, si sientes que esto no son solo palabras, sino algo para ti, no lo guardes solo para ti. Deja una oración. Escribe lo que llevas en tu corazón, no para que alguien te juzgue, sino para que no tengas que cargarlo solo. Y recuerda que no estás caminando solo en esta vida, estás siendo guiado paso a paso por aquel que nunca se equivoca,